Como discriminatorio e injusto calificó el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, digo, el actual sistema de distribución de recursos para las universidades que integran el CRUCH. Es por eso que en el marco de la reunión entre este organismo y el ministro Nicolás Eyzaguirre se sugirió al gobierno una fórmula de apoyo proporcional. Conversamos más sobre este tema junto al rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle, en contacto desde la región, desde la quinta región. Gracias por este contacto, rector. Buenos días. Buenos días, Sebastián. Buenos días, Paola. Rector, cuéntenos cuál es su visión sobre este conflicto que se ha generado al interior del CRUCH y qué tan profundo es, porque ya no es la primera vez que vemos que hay posiciones encontradas al interior del Consejo de Rectores. Incluso Ignacio Sánchez hacía hincapié en aquello, que este era un problema más profundo. Bueno, yo creo que no se trata de un quiebre, hay una diferencia conceptual grave, pero yo creo que el error es de parte del rector Sánchez, porque las universidades del Estado son organismos que pertenecen al Estado, no por voluntad de las universidades, sino que por voluntad de la ley, es decir, de la soberanía nacional. Y en cuanto el Estado le impone el régimen de administración pública a las universidades estatales, en ese mismo momento el Estado asume correlativamente la obligación de financiarla, como lo hace con todos los organismos que le pertenecen. De modo que relacionarse las universidades del Estado con su propietario del modo como lo hacen otros organismos fiscales no puede considerarse un trato discriminatorio para con universidades que legítimamente no son universidades estatales, sino que son universidades privadas que no están sometidas al régimen de la administración pública. Rector, cuando el Estado, por ejemplo... Sí, Sebastián, sí. ¿Qué es lo que importa aquí? ¿A quién pertenece la institución o el rol que cumple? Porque entra en juego nuevamente la disputa entre el rol público o la propiedad. O la propiedad, claro, lo público versus lo estatal. ¿Qué es lo relevante? Es que no es solo la propiedad, es también el régimen jurídico al que están sometidas, las funciones que deben cumplir, y en ese sentido es obvio que uno debe distinguir entre universidades que pertenecen al Estado y universidades que no pertenecen a él, porque eso trae como consecuencia un régimen jurídico distinto. Si a las universidades del Estado se les impone el régimen de la administración pública, bueno, eso tendrá unas consecuencias para estas universidades, porque lo discriminatorio sería que el Estado apoyara más a universidades privadas que a sus propias universidades. Fíjese, Sebastián, que hace poco la Contraloría General de la República, que no es un órgano que dependa de las universidades del Estado, estableció que de las 10 universidades en que el Estado aporta más recursos, solo 2 son universidades estatales. Es decir, la política pública hoy día prefiere a las universidades privadas antes que a sus universidades. Pero no queremos seguir rector, con ese régimen. Pero ¿no será, rector, que más que preferir a las privadas, en tanto privadas se está prefiriendo a aquellas que el Estado considera están haciendo un mayor bien público? Volviendo a la distinción entonces sobre si lo central es el rol que cumplen y a quién benefician versus si es que la propiedad, digamos, y el estatuto jurídico es el público o el privado. A ver, nadie puede decir que sea irrelevante si la universidad es o no estatal, porque desde ese punto de vista entonces el Estado se transforma en un Estado subsidiario de sus universidades. El Estado no puede ser subsidiario de lo público. En la medida en que estas universidades se establece que tienen un régimen jurídico propio de los organismos públicos, entonces el Estado debe financiarlos como tales. El Estado nunca podrá establecer respecto de las universidades privadas las condiciones que establece respecto de las universidades del Estado. Y eso debe tener consecuencias desde el punto de vista de su financiamiento. Hace un rato dije, esto se estableció como una relación subsidiaria, y eso viene desde el año 1981, en que una decisión de la dictadura militar dijo que el Estado solo debía ser subsidiario de las universidades del Estado. ¿Qué ha ocurrido entonces? Que la cobertura hoy día de estas universidades se haya disminuida, y se haya disminuida por una decisión de la política pública. Si hay rectores que creen, como el rector Sánchez, que estas universidades deben mantener esa relación de oferentes privados frente al Estado, es decir, menoscabadas finalmente, nosotros obviamente no vamos a aceptar la continuidad de esta relación
que finalmente disminuye a las universidades del Estado. ¿Pero en qué se traduciría ese no vamos a aceptar en lo concreto? A ver, mire, nuestro conflicto no es con las universidades no estatales. Nosotros estamos haciendo una reivindicación del Estado. Jamás nosotros vamos a interferir en la relación que tiene la Iglesia Católica con sus universidades. De la misma manera creemos que es muy legítimo que las universidades del Estado demandemos del Estado una relación distinta, no para que sean perjudicadas las universidades no estatales, no para que las universidades no estatales reciban menos recursos. Entonces no podemos entender que solo una demanda legítima de parte nuestra frente al Estado, no en perjuicio de ninguna otra institución, moleste y genere esta irritación en el caso del rector Sánchez. Ahora, entonces, la existencia del CRUCH, haciendo esta distinción que usted plantea, ¿no?, respecto a la propiedad finalmente y a los mecanismos asociados a esa propiedad, la existencia del CRUCH ya se ve cuestionada también, porque ¿qué justificación tiene tener y asociar a universidades que tienen este rol público, las tradicionales, cuando por el lado del financiamiento se hace una distinción entre ambas? Bueno, pero eso sería inconsecuente si se dice que la propiedad finalmente no es lo relevante. Es contradictorio decir que el Consejo de Rectores no tiene justificación si se dice que la propiedad es irrelevante. Lo que el Consejo de Rectores reúne una síntesis de diversidad, de tradiciones académicas y de pensamiento distinto, y eso es muy válido. Las universidades no existen solo en razón de su propiedad o de sus características confesionales o no confesionales. Las universidades existen para contribuir al desarrollo de la ciencia, de la educación del país. Pero que yo hoy día veo ciertas similitudes entre el rol que cumplen las universidades estatales con las universidades privadas pero tradicionales, y por eso se justifica quizás la existencia del CRUCH, pero luego echa la diferencia a través del financiamiento, marcando una línea entre las que son de propiedad estatal y las que no lo son. ¿Qué diferencia habría, por ejemplo, entre las universidades privadas como la Diego Portales, la Adolfo Ibáñez, etcétera, con estas universidades privadas tradicionales? Por eso digo si es que vale la pena continuar con el CRUCH una vez hecha esa distinción del financiamiento. No, nosotros creemos que vale la pena continuar con el Consejo de Rectores. Creo que esta diferencia conceptual que tenemos no puede ser finalmente una diferencia de intereses. El Consejo de Rectores no puede constituirse en razón de intereses económicos o presupuestarios de las instituciones. Nosotros siempre hemos creído que el Consejo de Rectores es una institución valiosa que le ha servido al país. Y claro, ahora Chile tiene un sistema muy heterogéneo de universidades, ¿no? Hay un conjunto de universidades privadas que no son todas iguales, ciertamente, pero que tienen regímenes, propósitos, motivaciones muy distintas. Fíjese que algunas de ellas, desafortunadamente, ¿no?, hoy día están siendo investigadas o administrativamente o incluso por el Ministerio Público. Entonces, claro, el Consejo de Rectores es, sin embargo, un conjunto de instituciones que tienen unos fines y unos propósitos afines que a mi juicio justifican plenamente su existencia. Rector, le agradecemos el contacto con CNN Chile, su tiempo desde allá, desde Valparaíso. Que tenga un buen día. No, muchas gracias a ustedes, Sebastián y Paola. Buen día.